a todos los que habéis acompañado, nos vais a acompañar a este evento, y quiero daros las gracias principalmente a los que han venido a hacernos ameno un rato esta tarde y a ilustrarnos con la figura de Miguel de Cervantes. Y para no alargarlo más, quiero presentaros a Luis Sarrán Boal, que es el artífice de ello, Luis Encinas, que colabora con él, Antonio García Orejana y Manuel, que es vecino nuestro de Sancho Nuño. Nos van a ilustrar con la figura de cosas de Cervantes, que ha hecho 400 años que nos ha dejado, y no quiero alargarnos más, sino quiero que ellos tomen nota y que al año que viene vengan, y a ver si somos capaces de cada uno traer a más gente para que ellos se sientan satisfechos. Y nada más, damos por comenzado el acto. Buenas tardes y gracias por la asistencia a este acto. También gracias al Ayuntamiento de Becerracín y a la Asociación de Jubilados Santa María Magdalena por hacerlo posible. Vamos a explicaros algunos rasgos de este hombre genial que fue Cervantes. El cuarto centenario de la muerte de Cervantes fue el año pasado, 2016. Pero claro, los que estamos aquí, unos vivimos por un lado, otros vivimos por otro lado, y entonces para poder hacer este acto, para poder realizarlo, hubo que buscar una fecha, y es esta, el día 7. Entonces, como no hay santo sin octava, pues, y solamente llevamos 7 días de diferencia con el año anterior, pues entonces podemos ponerlo como título porque lo permite la ley. Rogamos que si tienen móviles los pongan en silencio, por favor, y que si merecemos un aplauso, pues que lo hagan al final, porque iremos interviniendo unos y otros periódicamente. Muchas gracias. Miguel de Cervantes, Fénix de los ingenios. Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616. De su biografía destacaremos algunos rasgos significativos. Vivió casi 70 años, cuando la esperanza de vida en aquella época era de 30 a 40. Su infancia estuvo condicionada por continuos traslados de una ciudad a otra. Su padre, cirujano barbero, iba allá donde le requerían. Recibió una enseñanza bastante completa en los centros donde estudió, sobre todo en cultura griega y latina. Eso se refleja en su manera de escribir. Hace muchas alusiones a las mitologías de aquellas culturas clásicas. Su vida fue como una novela. Tuvo duelos, lances, batallas, cárcel, amoríos, viajes, fue excomulgado 3 veces y también recogió algunos éxitos, pero más bien fugaces. La pobreza, que siempre le acompañó, fue un enemigo difícil a combatir. Amor profundo y dedicación profunda a las letras, como lo demuestra la amplísima obra escrita que dejó filmada, la obra escrita que dejó firmada, más la que él mismo dice que se perdió. Quizás el estilo de vida y los continuos viajes fueran los causantes de alguna de esas pérdidas. No tuvo un domicilio fijo como nosotros lo tenemos actualmente, salvo en momentos concretos. Sobre todo y ante todo, escribió una obra, El Quijote, que le sitúa en primera línea de la literatura mundial. Por ella, y por otras muchas más que tiene, fue llamado tras su muerte Fénix de los ingenios. Fue llamado Manco de Lepanto, pero no quedó manco, pues no perdió el brazo izquierdo, como se ha dicho durante mucho tiempo. Perdió el uso de su mano izquierda por una herida de arcabuz.
está escrito en los poemas de aquel tiempo. El mejor retrato de Cervantes lo escribió él mismo en el prólogo de las novelas ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y que hizo el viaje del Parnaso y otras obras que anden por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Esto escribió Cervantes sobre sí mismo, y dio pie a muchos dibujos y retratos que hoy en día están casi todos desautorizados como retrato auténtico de él. Cervantes escribió teatro, novela y poesía. Pasamos a leeros algunos fragmentos de ello. Teatro. El mismo Cervantes nos da una idea de sus obras de teatro en estas palabras. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias, o quizá 30, que todas ellas se recitaron sin que se les hiciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritos ni balaúndas. Actualmente se conservan los títulos de 17 obras y algunos textos sueltos de otras. Todas las demás obras se han perdido. También tenemos algunas piezas de teatro menor, los entremeses. Cervantes llegó a escribir que, cuando él era mozo, se le iban los ojos tras el carro de los comediantes. Dada su permanente penuria económica, el teatro fue una fuente de ingresos que buscó afanosamente con la intención de remediar esa situación. Sin embargo, su éxito fue efímero, comparado con el que obtenía en esos tiempos su mayor competidor, Lope de Vega. Le entristecía ver cómo Lope llenaba los teatros y él no lo conseguía, y cómo los editores imprimían las obras de Lope y rechazaban las suyas. Y es que Lope de Vega le dio un giro al teatro medieval que Cervantes no fue capaz de hacer. No obstante, no fue rencoroso. Ellos dos, Lope de Vega y Cervantes, tuvieron épocas largas de amistad, aunque no faltó algún que otro desencuentro. Estos versos de alabanza escribió Cervantes a Lope el año 1585. Muestra en su ingenio la experiencia que, en años verdes y en edad temprana, hace su habitación así la ciencia, como en la edad madura, antigua y cana. No entraré con alguno en competencia que contradiga una verdad tan llana, y más si acaso a sus oídos llega,
Que lo digo por vos, Lope de Vega. Asimismo, tras la muerte de Cervantes, Lope de Vega, en su obra El laurel de Apolo, le dedicó este precioso poema con versos de alabanza. Cervantes había combatido en la batalla naval de Lepanto a las órdenes de don Juan de Austria, donde se cubrió de gloria. En estos versos de Lope queda claro que no perdió el brazo. Le hirieron en la mano izquierda en esta batalla, donde la victoria contra los turcos fue total. Notas, en este poema se alaba a Cervantes, pero también se nombra a don Juan de Austria, a Carlos V y al rey de Asia. A don Juan de Austria, hijo bastardo de don Carlos V, le llama el rayo austrino. A Carlos V le llama el águila famosa, por el águila del imperio germánico. Y al rey de Asia se refiere al jefe de los turcos que perdió la tremenda derrota, que sufrió la tremenda derrota de Lepanto. En la batalla donde el rayo austrino, hijo inmortal del águila famosa, ganó las hojas del laurel divino al rey de Asia, en la campaña hundosa, la fortuna insidiosa hirió la mano de Miguel de Cervantes, pero su ingenio en versos de diamantes los del plomo volvió con tanta gloria que por dulces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria, porque se diga que una mano herida pudo dar a su dueño eterna vida. Novelas. Dado el poco éxito obtenido en el teatro, se dedicó por entero a sus novelas. Él mismo escribió 3 años antes de morir. A esto se aplicó mi ingenio. Por aquí me lleva mi inclinación, y más que doy a entender, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras. Y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. Él escribió las siguientes novelas: Los trabajos de Persiles y Segismunda, La Galatea, 10 novelas ejemplares, El Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la novela cumbre de la literatura universal. En un principio, la pretensión de Cervantes fue combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballerías, burlándose de ellos con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlos, creyéndose caballero andante. Pero a medida que iba avanzando, el propósito inicial fue superado y llegó a construir una inmensa obra en donde se reflejaba la sociedad de su tiempo y el comportamiento humano. Soneto a Don Quijote. Este soneto lo escribí yo cuando en su momento pensábamos hacer un homenaje a Don Quijote, y entonces, me dijeron que escribiera un poema dedicado a Don Quijote, y yo escribí este poema. Ventas, ínsulas, molinos y pellejos, armadura, fantasía y remembranza. Portador quisiera ser de aquella lanza que clavaste desoyendo los consejos. Aforismos y remedos trasañejos componían tu experiencia y enseñanza. Caballero que armado a la antigua usanza exhibía espada, escudo y aparejos.
en un mundo de maldad y encantamientos, nunca hallaste el enemigo que buscabas. Tus hazañas confundían a las gentes. Derrotado y ya en tus últimos momentos, descubriste los dragones con esclavas. Eran sueños, tus quimeras subyacentes. En limpio duelo cruzaste rejos al caballero de los espejos. No te dio pausa ni tregua alguna el caballero de blanca luna. Escarnio, chanzas y hazme reír, al pobre Sancho vieron sufrir. Pues vamos a ver un fragmento en el cual intervenimos con Manuel, Antonio, Luis y un servidor. Un fragmento de un capítulo del Quijote. Es el capítulo número 44. En él, Sansón Carrasco, sobrino de Don Quijote, en la novela, sobrino de Don Quijote, harto de que su tío, con un montón de años, ande por ahí vestido de fantoche y con el Sancho Panza al lado, desfaciendo en tuertos, pues sale a buscarle y le encuentra con Sancho Panza en las playas de Barcelona. Allí intenta que vuelva de una vez por todas a su casa, pero con el único argumento con el que su tío, Don Quijote, iba a obedecerle, es decir, retándole a un duelo. Una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos, y su descanso en pelear, y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero, armado asimismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones a Don Quijote, dijo: Insigne caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la blanca luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas y mi caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la blanca luna, como de la causa por que la desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: Caballero de la blanca luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda, y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo que proponéis, con las condiciones que habéis referido,
acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean. Con las mías me contento, tales cual ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y díchoselo al visorrey, que ese caballero estaba hablando con Don Quijote de la Mancha, el visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno, o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio, y con otros muchos que le acompañaban. A tiempo, cuando Don Quijote volvía a las riendas, a Rocinante, para tomar el campo lo necesario, y viendo, pues, el visorrey, que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improvisa batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a Don Quijote. Con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a Don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla. Pero, no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo: señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote en sus 13 y vuestra merced el de la Blanca Luna en sus 14, a la mano de Dios, y dense. Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y, sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto, las riendas a sus caballos, y, como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote a 2 tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó, al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él y, poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo: vencidos sois, caballero, y aún muerto si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo, el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la Blanca Luna. ¡Viva! ¡Viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso! Que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorrey y don Antonio, con otros muchos que allí se estaban.
y oyendo de sí mismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la blanca luna y, haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Seis días estuvo Don Quijote en el lecho, melancólico, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viviendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho y, entre otras razones, le dijo: Señor mío, alce vuesa merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada, y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico, pues no le ha de menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque sé, vuestra merced, el más mal parado. Yo que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. Con esto se partieron los dos, Don Quijote desarmado y en traje de camino, Sancho a pie, por el ruido cargado con las armas. Este poema, de título Diálogo de Don Quijote y Sancho, y está escrito precisamente por esto, cuando Don Quijote, ya desarmado, vencido, y además él con una depresión, diríamos ahora, entonces no existía, pero el nombre pero existía, se encuentra en la cama y está a su lado Sancho. Sancho, que su mujer, Teresa, le estaba increpando y diciendo que muchos años por ahí dando vueltas y al final ha vuelto a casa con los bolsillos vacíos. Y entonces quiere volver otra vez a salir por ahí a buscar aventuras. Y se llama así, Diálogo de Don Quijote y Sancho. Yo mismo, Alonso Quijano, para el mundo Don Quijote, pongo en la Biblia mi mano y juro no ser ya azote de malévolo ni pagano. Tomo, como caballero, decisión de abandonar mis andanzas y mi acero. Me dispongo a preservar mi salud y mi dinero. Púsome esta condición un noble de blanca luna. Me obliga mi rendición a renunciar a fortuna, mudanza o confrontación. Vos, mi señor Don Quijote, vencedor en 100 combates, cómico del estrambote, maestro de disparates, apalancado en barrote, aún le quedan 1000 gigantes e ínsulas por conquistar. Esperan más rocinantes, más damas a quien amar, y el escudero de antes. Ya no puedo. Sancho, amigo, fui derrotado en un duelo. Tú mismo fuiste testigo. Solo me queda el consuelo de cumplir con mi castigo. Mi razón se ha despertado. El vivir en la locura mi sexo tuvo cambiado. Fue
para mí una atadura de la que me he liberado, y a que esta mesma aventura que me diera un sobrenombre, el de la triste figura, gran caballero y prohombre, yaciendo está en sepultura. Que los cielos me perdonen, como a uno más de sus fieles, o si no, que me sancionen. Armaduras y cordeles nunca más se me mencionen. Poesía. Desgraciadamente se ha perdido una gran parte de sus poemas. Nos quedan los que se hayan incluidos en las novelas o en las obras de teatro, formando parte de ellas. Y en estas obras hay bastantes. Él nombraba romances y otros poemas que actualmente, si existen, están en paradero desconocido. Su obra más importante en poesía es El viaje del Parnaso. Narra en 8 capítulos su supuesto viaje al monte Parnaso, donde debían ir todos los poetas que se preciaran de serlo. Allí, se decía, residían las musas. Por eso estaba considerado como la patria simbólica de los poetas. Él explica que en este supuesto viaje va en una galera conducida por el dios Mercurio y, en el viaje, algunos poetas ilustres le defienden de los poetastros malos que no han podido llegar al Parnaso y que querían impedir que Cervantes llegara. En la batalla, Cervantes sale vencedor con los grandes y después regresa a su casa, donde le llegan cartas del dios Apolo, confirmando su gran valía como poeta. Con este trabajo, Cervantes quería dar a entender que él era un gran poeta, aunque antes había escrito: yo, que siempre me afano y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, quisiera despachar a la estafeta mi alma, o por los aires, y ponerla en las cumbres del nombrado poeta. Parece ser que estos versos contenían una falsa modestia, pues más adelante Cervantes mismo se considera el padre de los poetas, alegando su pasado heroico cuando uno de los dioses del Parnaso le dice: ¡Oh, Adán de los poetas! ¡Oh, Cervantes! ¿Qué alforjas y qué traje es este, amigo, que así muestras discurso ignorantes? Yo, respondiendo a su demanda, digo: Señor, voy al Parnaso y, como pobre, con este aliño mi jornada sigo. Y él a mí me dijo: oh, sobrehumano y sobre espíritu, Cilenio levantado, toda abundancia y todo norte sobre, que, en fin, ha respondido a ser soldado, antiguo y valeroso, cual lo muestra la mano de que estás estropeado. Bien sé que en la naval dura palestra perdiste el movimiento de la mano izquierda para gloria de la diestra. Cervantes reafirma su hipotética buena pluma en estos otros versos. Vayan pues los leyentes con lectura, cual dice el vulgo mal limado y bronco, que yo soy un poeta de esta hechura, cisne en las canas y en la voz un ronco y negro cuervo, sin que el tiempo pueda desbastar de mi ingenio el duro tronco. Él nunca abandonó la poesía y nunca renunció a ser poeta. Habla, como hemos dicho, de una cierta cantidad de poemas que están perdidos o sin identificar. Consideraba la poesía como algo sublime. Así se refiere Cervantes a ella. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa,
a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son las otras ciencias. Y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Ahora vamos a recitar algunos de los mejores poemas que se conservan de Cervantes. Este primero es un soneto que supuestamente don Bellamís de Grecia, personaje inventado por él, Cervantes a través de este soneto explica las muchas cosas que él hizo en la vida, pero al final del poema reconoce que su propia figura literaria, que es Don Quijote, resulta que hizo más que él. Es decir, él, como han dicho antes por aquí, llevó una vida de novela, pero resulta que su hijo literario, su figura literaria, Don Quijote, le supera. Rompí, corté, abollé y dije y hice más que en el orbe, caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. 1000 agravios vengué, 100.000 deshice. Hazañas di a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fue enano, para mí todo gigante. Y al duelo, en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna, y trajo del copete mi cordura a la calva ocasión al estrigote. Mas, aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encumbrada mi ventura, tus proezas envidio, oh gran Quijote. El poema que vamos a leer ahora es un soneto precioso en el que Cervantes explica un diálogo entre el caballo del Cid, Babieca, y el caballo de Don Quijote, Rocinante. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy malcriado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necedad amar? No, es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo he de quejar en mi dolencia si el amo y el escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Los ovillejos son una estrofa difícil de elaborar, difícil de hacer. Entonces, Cervantes fue uno de los maestros del ovillejo. Y para muestra, os leemos estos preciosos ovillejos que dejó escritos. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes, ¿Y quién aumenta mis duelos? los celos, ¿Y quién prueba mi paciencia? ausencia,
De este modo, en mi dolencia ningún remedio me alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues me aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. El poema que vamos a leer ahora se titula Al túmulo de Felipe II. Felipe II fue un rey que no le trató bien a Cervantes, siempre según él mismo. Sin embargo, tras la muerte del rey, le encargaron al propio Cervantes que hiciera un poema al descomunal túmulo que le habían construido para enterrarle. Él, Cervantes, hizo un poema en el que le ensalza tanto que al final parece más una burla que una alabanza. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo. Oh, gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y riqueza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto lo oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice Boacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no volaba. Amigos, amigas, hasta aquí hemos intentado ofrecer una visión de la vida y obra de este genial escritor. Pero no quisiéramos que nadie le endiosara, porque no era un dios, era un hombre, y disfrutó de la vida lo mismo que la sufrió. Como cualquier hombre de su época, vivió miserias y laureles, éxitos y fracasos. Durante toda su vida y posteriormente le persiguió la penuria económica en una España, la de los Austrias, que ya empezaba a conocer la decadencia de un imperio donde no se ponía el sol, pero que por la incapacidad de sus reyes y gobernantes se estaba produciendo un resquebrajamiento y la pérdida a trozos de estos inmensos territorios. De joven se batió en duelo con un tal Antonio Segura y le hirió. Fue juzgado y condenado a prisión y además a perder la mano derecha. Cervantes no aceptó la condena, escapó y marchó a Barcelona, donde, entre otros, conoció a los bandoleros comandados por Perot Rocaginarda, detalles que luego escribió en el Quijote. De allí pasó a Italia y, para aliviar su economía, se puso al servicio de un obispo. Después se alistó en los tercios de Nápoles y combatió en varias batallas.
En la de Lepanto tuvo una actuación gloriosa, como se ha dicho, y ya de vuelta a España, su nave fue apresada por los piratas de Argel. Fue encarcelado y al cabo de 5 años y medio, las monjas trinitarias pagaron 500 ducados por su rescate. En España intentó levantar cabeza y le dieron un cargo de recaudador de impuestos, lo cual le valió 3 excomuniones por intentar cobrar impuestos a la Iglesia y 5 meses de prisión por tener las cuentas falseadas. En el Quijote quedó grabado la expresión: amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. En Sevilla, como administrador de mercancías de las Indias, conoció el mundo de la delincuencia, como lo demuestra en su novela Rinconete y Cortadillo, donde describe con todo lujo de detalles el argot y las maneras de hacer, propios de la mafia de aquel tiempo. Si él perteneció a algún grupo de delincuencia o no, no se sabe. A veces los reyes le encargaban escritos y a veces la pobreza le obligó a vender los derechos de autor de algunas de sus obras para poder comer. Preguntaba, asombrado, un diplomático extranjero que cómo era posible que un genial escritor como él no tuviera dinero para arreglarse las gafas. Y es que se lo habían roto los cristales y las usaba con ellos rotos por no poder pagar el arreglo. En definitiva, podríamos decir con un alto grado de certeza que Cervantes fue un truán, pero también un señor. Eso sí, entre medias de todo esto, escribió unas novelas, unas obras de teatro y unos versos que, en muchos casos, alcanzaron cotas de muchísima calidad. Eso, desde luego, nadie se lo discutirá. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia aquí. Gracias.